en algunos casos con tinciones, esto no ocurre en esta infección, detección de antígenos o, de lo que vamos a hablar principalmente hoy, detección y amplificación de ácidos nucleicos. También podemos realizar diagnósticos por métodos indirectos, ¿sí? Detección y cuantificación de anticuerpos específicos y en algún caso, no en este, de anticuerpos inespecíficos. Bueno, siempre la pregunta, y lo vamos a retomar probablemente en distintos momentos de esta charla, es ¿a quién, para qué y qué? ¿Sí? No es lo mismo cualquier técnica para cualquier paciente, ¿sí? Entonces el resultado que vamos a obtener va a depender de lo preanalítico, de la primera pregunta que es ¿qué queremos resolver? Después siempre el diagnóstico correcto implica, ¿sí?, analizado en el contexto clínico y epidemiológico. Bueno, algunas definiciones que estoy seguro que todos saben, pero que no está de más repasarlas brevemente. La sensibilidad, que es la probabilidad de que el individuo enfermo obtenga un resultado positivo con la metodología empleada. Esto quiere decir brevemente, si 100 enfermos le realizamos un ensayo y tenemos 91 positivos y 9 negativos, nuestra sensibilidad, si la sensibilidad de esta técnica es 91%. Estos son los 91 los verdaderos positivos y los 9 los falsos negativos. En cuanto a la especificidad es la probabilidad que el individuo sano obtenga un resultado negativo. Si tenemos 100 personas sanas, realizamos el ensayo, tendemos a pensar que todos van a dar negativos. Sin embargo, tenemos un porcentaje bajo de falsos positivos. En este caso, 89 negativos, 11 positivos. La especificidad sería del 89%. Estos serían los verdaderos negativos, los 89, y los 11 positivos serían falsos positivos. Creo que hasta este momento no tenemos ningún tipo de dudas, ¿no es cierto? Ahora, ¿de qué depende esto? Esto depende de dónde ponemos los valores de corte, ¿sí? Nosotros tenemos que decidir un valor de corte porque muchas veces los resultados de las pruebas se solapan, ¿sí?, en la distribución más o menos normal que pueden tener las colitas de algunos sanos que dan resultados negativos, o sanos que dan positivos o enfermos que dan resultados negativos. Entonces, si nosotros pusiéramos el punto de corte en donde marcamos con A, la sensibilidad de la técnica sería 60%, o sea, perderíamos el 40% de los positivos, pero la especificidad sería bastante buena, 95%. Ahora, cuando nos vamos corriendo, ¿sí?, el punto B tenemos una sensibilidad del 75% y una especificidad del 85%, la verdad que ninguna de las dos es muy buena. Nos seguimos corriendo, acá nos encontramos con una sensibilidad del 80% y una especificidad del 75%, y en la última lograríamos una mayor sensibilidad, pero en perjuicio de la especificidad, una especificidad del 65%. La idea de esto es que nos demos cuenta que no hay ninguna técnica mágica, ¿sí?, que todas las técnicas tienen falsos positivos y falsos negativos intrínsecamente, o sea, está en la técnica. Después veremos que en algunas los valores son mucho más lindos de este ejemplo que yo les puse, en donde estamos cerca del 99% de sensibilidad o de especificidad. Ahora, este es un cuadro, acá tenemos el estado real de la muestra, que sería el gold standard. Ustedes piensen que en esta infección no tenemos realmente un gold standard, ¿sí? Se habla de un gold standard ampliado. El gold standard ampliado sería, en este caso, por ejemplo, la detección por real-time RT-PCR, pero para que realmente sea un estándar bueno, lo ampliamos incorporando, por ejemplo, ¿sí?, algunas características clínicas. Entonces les vamos incorporando si tiene radiografía, si tiene fiebre, si tiene un infiltrado, y con esto, para no dejar a la PCR como única metodología, ampliamos el gold standard y lo comparamos con otras técnicas. Bueno, acá podríamos ver que si el gold standard y la prueba son positivos, la reacción es correcta, es la letra A.
son los verdaderos positivos. Los falsos positivos son las muestras negativas que con la prueba que estamos realizando tienen resultado positivo, es la B, falso negativo C, y la reacción correcta de ambas técnicas negativos, el D. Bueno, volviendo un poco a la sensibilidad, esta es la misma cuenta que veíamos recién, pero es para que vean que en el cuadro que estamos haciendo, vemos la sensibilidad como la primera columna, ¿sí? Que son todos los positivos de acuerdo al gold standard. Esto me da que en este caso yo tengo sobre 100 muestras 32 correctas, tengo 2 falsos negativos, la sensibilidad es 94%. La especificidad es la segunda columna, ¿sí? La columna en donde el gold standard, el resultado es negativo. Y entonces vamos a ver, aplicando la misma técnica, la misma cuenta que hacíamos antes, que la reacción correcta son los 63 verdaderos negativos, dividido todos los negativos. En este caso, los falsos positivos y los verdaderos negativos, y nos da una especificidad del 95%. Hago una pausa. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No. Ok. Yo porque en esto no veo el chat ni veo nada porque estoy con la presentación. Entonces, si me avisan, agradezco. Bien. Ahora vamos a un concepto que en realidad no es muy distinto ni es muy complicado, pero es el que en general nos olvidamos, ¿sí? Que es el valor predictivo de las pruebas. Tanto el valor predictivo positivo como el valor predictivo negativo. El valor predictivo positivo, fíjense que parece lo mismo, pero no es igual que la sensibilidad. Es la probabilidad de que el resultado positivo corresponda a un paciente enfermo, ¿sí? Que la persona con resultado positivo esté realmente enferma. Y acá vamos a mirar los resultados en forma horizontal, ¿sí? Vamos a analizar de todos los positivos cuáles son los verdaderos positivos, ¿sí? Y este es un valor, ahora vamos a ver que más allá de la sensibilidad y la especificidad de las pruebas, tiene otras variables. En este caso, esta técnica tiene un 91,4% de valor predictivo positivo. Si nosotros hacemos números redondos, esto quiere decir que de cada 10 positivos, ¿sí?, un positivo es falso positivo. Entonces, este es un valor que nos habla, ¿sí?, de qué porcentaje, digamos, de verosimilitud tiene este resultado positivo con respecto a que la persona está enferma. En el mismo sentido, el valor predictivo negativo es aquel en el cual nos refleja la probabilidad de que un resultado negativo corresponda a una persona que está sana, ¿sí? Si yo tengo un resultado negativo, ¿cuál es la probabilidad de que esa persona esté sana y no tenga la enfermedad que estoy estudiando? Ahora es la fila de abajo del cuadro que habíamos visto, ¿sí? Y es los verdaderos negativos divididos el total de negativos, o sea, los verdaderos más los falsos negativos. En la prueba esta sería 63 sobre 65, 97%. Quiere decir, en este caso, más o menos que uno de cada 20 pacientes, ¿sí?, casi un 5%, uno de cada 20 pacientes podría ser un falso negativo, un resultado negativo donde la persona está enferma. ¿De qué depende estos valores predictivos positivos y negativos? Si estuviéramos en la presencialidad y no en Zoom, acá me gusta hacer una pausa y dejar que pensemos un minuto y tiremos alguna hipótesis. No sé si alguno se acuerda de qué depende esto en parte, además de la sensibilidad y la especificidad de la técnica. Bueno, seguimos, y nadie, entre los micrófonos silenciados y que a veces es difícil, en el Zoom no se fomenta mucho la participación, seguimos. Bueno, básicamente depende de la prevalencia de la enfermedad. Y acá les voy a dar unos ejemplos, ¿sí?
tenemos dos pruebas, la prueba A y la prueba B. La prueba A es una prueba de sensibilidad y especificidad del 95% y la B del 99%. Son pruebas, se asombrarían ustedes que hay pruebas que son con una calidad menor que la de la prueba A inclusive. Fíjense lo que pasa, si tuviéramos una prevalencia de enfermedad de 50%, o sea, una de cada dos personas está enferma, el valor predictivo positivo de las pruebas sería igual a su especificidad, 95% en A y 95% en B. Fíjense si ya estamos en una prevalencia del 5%. La prueba A, que tiene una especificidad del 95%, tiene un 5% de falsos positivos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La especificidad es la que nos habla de los falsos positivos. Si yo hago despreciable el 5% de positivos que puedo tener, que puedo perder por la sensibilidad del 95% y pienso que en 5 muestras voy a detectar a todas, esto quiere decir que yo voy a detectar 5 positivos porque eran positivos por prevalencia, y voy a tener 5 falsos positivos. El valor predictivo de esta técnica es 50%. Es casi como tirar la moneda. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, esto, fíjense ya en la prueba que tiene un 99% de especificidad, mejora muchísimo. ¿Sí? Ahora, si vamos a saltear la de 2 y vamos a algo que tengamos una prevalencia del 1%. Fíjense que en una prevalencia del 1%, con la prueba A, yo voy a tener un valor predictivo del 16%. O sea, a números redondos, de 7 positivos, solo uno es un verdadero positivo. ¿Sí? Y en mi prueba B, que tiene una especificidad del 99%, voy a tener un valor predictivo positivo del 50%. Entonces, ni hablemos de lo que pasa si la prevalencia es del 1 por 1000. Entonces, hablar del desempeño de algunas de estas pruebas en donde nos hablan de sensibilidad y de especificidad sin cruzarla con la prevalencia que tiene la enfermedad o la infección que estamos estudiando en la población, no nos dice nada. ¿Sí? Bueno, me parece que era necesaria hacer esta introducción de unas pocas diapositivas para realmente meternos en el tema de las pruebas, porque si no pensamos esto, después es un valor, es algo que todos sabemos, nadie deja de saberlo, pero es algo que tenemos como bastante atrás y bastante poco intuitivo cuando estamos en la práctica diaria. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre esto. Verónica, si algo en el chat o nada. No, ok, avanzamos. Sí. Como estamos todos escuchando y muy atentos, si alguien quiere hacer alguna pregunta, levante la manito virtual o directamente activa el micrófono, pero si levanta la mano, yo estoy atenta a poder darle lugar también a que pueda preguntar. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a meternos bien de lleno en el tema y les voy a ir comentando. Acá está una de mis colaboradoras, Laura, ¿sí? Haciendo la extracción de RNA. Bueno, ustedes se acordarán que cuando comenzó el tema del COVID, del SARS-CoV-2, ¿sí? De entrada se habló que había que hacer PCR en tiempo real, ¿sí? Había un algoritmo inicial en donde primero, debíamos descartar influenza y recién, sobre los casos que descartábamos influenza, estudiar SARS-CoV-2. Esto ya pasó de largo e inclusive hubo un momento en el medio en donde también teníamos que descartar, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, la presencia de dengue. Les cuento que tuvimos en los primeros meses, sobre todo en abril, más de un caso de dengue y COVID.
¿sí? Tuvimos más de un caso que le diagnosticamos las dos infecciones. Bueno, breve repaso ahora de qué es la técnica de real-time PCR. PCR es una reacción de amplificación del ADN mediante la utilización de primers o cebadores específicos, ¿sí? Fragmentos cortos de ADN que se pegan al ADN blanco que queremos amplificar, y en esa mezcla hay algunas enzimas, y esas enzimas permiten duplicar la cantidad de ADN que estamos buscando mediante ciclos de calentamiento y enfriamiento, ¿sí? Al calentar y enfriar por segundos o minutos, de acuerdo al equipamiento, el ADN se duplica. O sea, si teníamos 10 copias, aumentamos la temperatura, la bajamos y las enzimas hacen que de 10 tengamos 20, en el próximo ciclo 40, etc., hasta que lo que estábamos viendo termine teniendo una cantidad tan grande que podemos verlo en algunas de las formas que tenemos de revelado, que es, por ejemplo, un gel de agarosa o de acrilamida. Que es una RT-PCR. Es una PCR en donde lo que queremos amplificar son secuencias de ARN, por lo tanto, primero hacemos una retrotranscripción, o sea, pasamos el ARN a ADN, y a partir de ahí hacemos los ciclos. ¿Y qué es la famosa PCR en tiempo real, o real-time PCR, que en el caso particular de SARS-CoV-2 es una real-time RT-PCR, porque es un virus ARN, o sea que primero vamos a tener que hacer la retrotranscripción. Bueno, la diferencia de la real-time es que produce los fragmentos de ADN que amplifica son más chicos, son fragmentos de alrededor de 100, 140 pares de bases. Es más rápida, ¿sí? Al ser fragmentos más chicos, permite tiempos más cortos, está optimizada para que sea en tiempos cortos. Es más específica porque además de los primers o cebadores específicos, se detecta con una sonda que tiene una marca fluorescente, que es lo que nosotros vamos a medir, que es la fluorescencia. O sea que en cada ciclo, además de duplicarse el ADN, lo que se va a duplicar es la intensidad de fluorescencia que vemos. Esa es la forma en la que nosotros vemos el aumento. Y permite, se llama en tiempo real, precisamente porque permite monitorear la amplificación ciclo a ciclo. Esto lo aclaro porque a veces uno piensa que en tiempo real es porque es rápida, ¿sí? Y en realidad en tiempo real es porque yo en la pantalla de mi computadora, asociada al equipo, yo puedo ver cuánto ADN, en realidad cuánta fluorescencia, hay en cada vez que hace este ciclo de cambio de temperatura, de calentamiento y enfriamiento. Y esto hace que cada uno de estos puntos que se toman en el tiempo genere una curva, que es lo que nosotros vamos a ver ahora en alguna de las imágenes. Acá tenemos otra de las ventajas que permite la PCR en tiempo real, es cuantificar, ¿sí? Acá tenemos distintas curvas, ¿sí? En un gráfico. Están hechas por triplicado, porque cuando se cuantifica debemos repetir varias veces la muestra. Esto es un ensayo inicial. Esta curva es tan linda porque es teórica, ¿sí? Es con muestras, no de pacientes, sino con muestras diluidas al décimo. Y fíjense que a medida que las muestras se diluyen, empezamos con un color negro, violeta, celeste, verde, ¿sí? Naranja, rojo. A medida que pasamos del negro a rojo, la cantidad de ADN inicial era menor, ¿sí? Y eso hace que algo que ustedes habrán escuchado mucho, el CT es el ciclo en donde la curva pasa al threshold, al umbral, ¿sí? Cada vez es más alto. Esto también es importante recordar, que cuanto más alto es el CT, menor es la cantidad de ADN o ARN en estos casos inicial. Esta es una curva, como les decía, que se utiliza para experimentos de cuantificación, que es otra de las posibilidades que nos da la PCR en tiempo real. Y acá tenemos un poco un paseo a la realidad. Acá tenemos, por ejemplo, una curva de una corrida en donde tenemos
unos 20 pacientes que estudiamos nosotros acá en el laboratorio. Fíjense que de todas esas curvas tan claras que teníamos recién, acá se nos ensucia un poco. Yo les cuento que lo que estamos viendo en verde y azul es el gen de la RNasa P, que ahora después vamos a hablar para qué lo utilizamos, que es un gen humano, y las otras, en rojo y en amarillo, son el gen del coronavirus. ¿Alguna consulta hasta acá? Bien. Sigamos entonces. Bueno, los protocolos de real-time PCR para el coronavirus son varios. Hay un protocolo, que es el protocolo que propuso el CDC, que está basado en el gen de la nucleoproteína, entonces se lo llama N, que tiene 3 blancos moleculares, la región sobre el mismo gen, N1, N2 y N3. El protocolo de la Organización Internacional de la Salud, que es el que utiliza el Malbrán y todos los institutos de la red de laboratorios de referencia, que utilizan el ORF1 y el gen E, ¿sí? de la proteína de envoltura. Hay muchos equipos comerciales que tienen distintas características y creo que si ustedes si quieren ir a la página del Ministerio de Salud, hay una página que se va actualizando continuamente, que es la de los reactivos que están validados para realizar diagnóstico molecular o detección de anticuerpos, ¿sí? Y es una lista enorme. Y acá, claro, lo de aprobación relámpago, porque inclusive hubo quejas a la FDA por lo rápido que había aprobado muchos reactivos y le exigieron que hiciera más pruebas antes de aprobarlos. Bueno, los reactivos comerciales tienen varias estrategias de detección. Algunos tienen 3 genes, 2 genes o un gen. Yo les podría decir, así como primera idea, que cuanto más genes tiene, mayor es la especificidad, ¿sí? Si yo tengo más de un gen y los 2 genes me dan positivos o los 3 genes positivos, este resultado es mucho más específico que aquella prueba que utiliza un único gen, ¿sí? Esto en cuanto a los genes virales. Por otro lado, si alguno de ustedes está con pacientes y ha tomado muestras o sabe que hay varias veces un pedido de nueva muestra, ¿sí? Y este pedido tiene que ver con que la calidad de la muestra no es óptima. Para eso, nosotros lo que realizamos es amplificar, al mismo tiempo que estamos amplificando genes del virus, un gen humano, en este caso la RNasa P. De esta forma, yo sé que mi muestra estuvo tomada en el sentido de que tuvo genes humanos y permitió, se extrajo bien, porque yo eso no lo nombré, les dije que Laura era lo que estaba haciendo en la cabina. Lo primero de todo que hay que hacer con la muestra, que es el paso de mayor riesgo, porque es el que estamos con la muestra todavía sin inactivar, es la extracción del ARN. Esta extracción del ARN puede ser manual o automatizada, pero siempre hay un primer paso en donde estamos con la muestra cruda, podemos decir, y esta extracción puede llevar aproximadamente 1 hora y media. Si la extracción anduvo bien y la muestra estuvo bien tomada en el sentido de que tiene material genético humano, yo voy a ver amplificación de la RNasa P. La RNasa P en las curvas de recién eran esas que les dije que eran verdes y azules. Algunos reactivos comerciales, en vez de hacer esto, tienen un control interno. Es un pequeño plásmido que tiene la secuencia que se quiere probar, y se pone con los reactivos. Entonces, lo que dice es si la muestra tenía algún inhibidor, pero no nos dice si la muestra tenía ADN humano. Entonces no sabemos desde la extracción de RNA en adelante o desde la toma de muestra en adelante si estuvo bien o no. Quiere decir que la información importante no es solo el control interno que nos habla de la reacción en sí, sino si el control
hubo un control de extracción desde el comienzo, como la RNA-SAP u otro gen humano. Esto lo remarco porque es importante para lo que ustedes me habían pedido, que es la interpretación del resultado. No es lo mismo un resultado negativo que tiene una amplificación de la RNA-SAP que un resultado negativo que tiene amplificación de un control interno que le puse yo. ¿Soy claro? En uno me está diciendo que si hay amplificación de RNA-SAP desde la toma de muestra a la extracción estuvo bien, y el otro me dice solo que la reacción de PCR funcionó bien. Cualquier cosa sobre el final podemos volver a esto si hay alguna duda. Bueno, después están los kits, como el NeoKit y otro que salió, que son amplificación isotérmica, ¿sí? Ya viene todo mezclado. Debemos hacer la extracción de RNA, no podemos todavía no hay ninguno que se pueda meter la muestra del hisopado directamente sobre el kit y producir, ¿sí? Este lo que hace es tener 4 blancos moleculares al mismo tiempo, ¿sí? Estos 4 blancos moleculares, con que cualquiera de los 4 amplifique, va a dar color. No tiene, porque es en un único tubo y da un único color, no hay forma de tener un control de la muestra inicial, esto que estoy hablando, ni control interno, ni RNA-SAP, ¿sí? Son algunas de las variables que hay que tener en cuenta al analizar estos resultados. Y 2 palabras por el tema de los test rápidos, porque empezamos a hablar de los test rápidos de biología molecular, y yo digo, ¿qué son los test rápidos? Por esto de que a veces se confunde que si es real time, parece que en tiempo real fuera porque es en el momento. Acá me pasa mucho en el hospital de clínicas que me dicen, pero vos no hacés real time, sí. Y dan por hecho que entonces cuando me llega la muestra, entra en este tiempo real y yo tengo el resultado en minutos. No, recuerden que real time quiere decir que yo veo en tiempo real cómo se amplifica el ADN mediante el aumento de fluorescencia. Entonces, test rápidos es otra cosa, la extracción de ARN dura aproximadamente 1 hora y media, ¿sí? Puede durar un poco menos si tenemos robots que hagan la extracción de ARN, y la técnica de real time dura aproximadamente 2 horas, ¿sí? Que no hay mucha diferencia entre las distintas marcas. Quiere decir que si yo procesara una muestra desde que me ingresa al laboratorio y tuviera esa sola y pudiera hacerla, no va a llevar menos de 4 horas. ¿Sí? Esto es para que sepan un poco. Algunos problemas de las técnicas de real-time PCR, de todas las técnicas de PCR, es que siempre puede haber contaminación, ¿sí? Cuando las técnicas son tan extremadamente sensibles, siempre tenemos la posibilidad de un falso positivo, de que una muestra, para que tengan idea, las técnicas estas trabajan con volúmenes de muestra de 4 microlitros, 2 microlitros, 5 microlitros, ¿sí? Piensen que son cantidades ínfimas. Y a partir de ahí detectamos el ARN viral. Algunas muestras tienen tanta carga viral que un 10.000º de microlitro, ¿sí? una gota infinitamente pequeña que caiga en otro tubo, me la contamina. Este es uno de los problemas que podemos tener y por los cuales podemos tener falsos positivos. Realmente todos los laboratorios tienen algún problema de estos, todos los laboratorios pueden tener alguna largada en donde haya dudas. Ahora vamos a ver que el tema de tener más de un blanco molecular y más controles disminuyen estos riesgos. Y después todas las técnicas de biología molecular, si no tenemos un control de inhibición, pueden tener un falso negativo porque está inhibida las enzimas de esta reacción, que son las que producen la amplificación del ADN en este caso, a partir de la retrotranscripción. Bueno, nosotros en el laboratorio utilizamos el protocolo del CDC. Inicialmente era con las 3 regiones estas que les decía, la región 1, la 2 y la 3. La 3 era lo que, si se acuerdan un poco al principio, se hablaba del pan-coronavirus. Era una región que amplificaba cualquier coronavirus, y la región N1 y N2 eran las específicas de este virus en particular.
Ahora que sabemos que el único que está circulando, digamos ya desde hace meses, es únicamente el SARS-CoV-2, realizamos las regiones N1 y N2 y la RNA-SAP. Para interpretar los resultados tenemos que analizar el resultado de cada una de estas 3 PCRs que en nuestro caso realizamos por separado, aunque hay algunos kits que lo hacen todo en un único tubo con distintos colores. En los casos, ahora vamos a ver, que tengamos alguna discrepancia, podemos amplificar la región N3 o el gen E. O sea que hemos puesto a punto distintas técnicas que nos permitan resolver algunos de los problemas que se presentan. Bien. Entonces, ¿cómo son los resultados? ¿Cómo se informan y qué implican? Bueno, el primero es detectable. Detectable quiere decir que hubo amplificación mediante la real time del genoma viral, y es lo que nosotros vemos. Para decir detectable, de acuerdo a cada protocolo, tendremos que ver cuántos genes se amplificaron. En el caso nuestro, N1 y N2, para que sea detectable tengo que tener los 2 genes amplificados. Un segundo. Bueno, habrán visto que los informes hablan de no detectable. Nadie informa negativo. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo es que yo no lo detecté, no estoy garantizando que no está. ¿Sí? No detectable implica que, en el caso nuestro, los 2 genes, ninguno de los 2 genes se amplificó, pero sí se amplificó la RNA-SAP. Porque si se amplificó la RNA-SAP, yo sé que mi reacción, desde la toma de muestra hasta la real-time PCR, funcionó todo, entonces puedo decir que mi resultado es no detectable. Hay algunos equipos que informan indeterminado. Indeterminado suele ser, de acuerdo a los distintos equipos, cuando tienen 2 genes y uno de los 2 genes se amplifica y el otro no. ¿Sí? Y amplifica obviamente la RNA-SAP. En estos casos, en general, se puede pedir una nueva muestra. En el caso de nuestro laboratorio, yo le decía que nosotros no informamos nunca indeterminado porque lo resolvemos haciendo otras PCRs de estos genes, del N3 o del E. Y el otro resultado que podríamos tener es la solicitud de nueva muestra, porque la muestra es inválida, porque no amplifica la RNA-SAP o no amplifica el control interno. ¿Sí? Acá tenemos, todo esto así se ve una pantalla de un equipo, al menos del nuestro, de real-time PCR. ¿Sí? Cada uno de estos, ¿se ve el mouse, Viviana, que estoy pasando? ¿Se ve? Sí, se ve que me estás viendo. Bueno, todo esto que ven acá es ruido de fondo. Acá abajo lo que se vería es el número de ciclos de la PCR, lo que después da el ciclo del CT. Y acá tenemos, fíjense, una muestra, la verde, en donde el N1 y el N2, que son los que nosotros hacemos, dieron positivos. Esta muestra es positiva. Acá tenemos otra. Fíjense que se grafica la curva, ¿sí? En los distintos puntos del aumento de fluorescencia hasta que satura, y esta es otra muestra positiva. Esta es un resultado de los que nosotros nos quedamos tranquilos, informamos con las 2 manos y nos vamos a casa temprano, cosa que les puedo decir que no sucede todos los días. Y acá tenemos otro resultado, corté un poco para que no se vea el nombre del paciente, pero acá tenemos, esta es la RNA-SAP, o sea que la RNA-SAP amplificó, ¿sí? O sea que la muestra estaba bien. Este es el gen N2, ¿sí? La línea, acá no la hice, pero la línea del threshold está acá en 0,2. Y acá tenemos, y acá tendríamos en rojo el N1 que no amplificó. Esta es una de las muestras que nosotros tenemos que tomar el ARN, porque sabemos que ya estuvo bien purificado, porque amplificó la RNA-SAP, y con esta muestra hacer el N3 o el E. Y tratar, digámoslo así, si bien no me gusta decir esta palabra, de desempatar. Si amplifica, nos quedamos tranquilos, informamos detectable, y si no amplifica, ahí es donde se pone más complicado, porque acá la amplificación, si bien es muy baja, es donde, ¿se acuerdan la frase esa que decía que tenemos que ver el contexto clínico y epidemiológico?
Este tipo de resultados nosotros los vemos generalmente en los pacientes que tienen ya varias semanas de evolución. A veces lo vemos en los pacientes que se curaron y que quieren donar plasma y que todavía tienen PCRs positivas, ¿sí? O en pacientes que llevan, la verdad, hemos tenido pacientes con 2 meses de internación acá en el hospital y que seguían teniendo PCRs continuamente positivas en orofaringe, en nasofaringe, con títulos muy bajos. Bueno, estos son los casos en los que nosotros vemos en general esto. La verdad, pensando un poco, creo que hemos tenido 1 o 2 casos en donde un resultado de este tipo así, con cierta discrepancia, se dio en pacientes que tenían 1 día de evolución y que pedimos una nueva muestra, ¿sí? O sea, si esto mismo, estos resultados así con valores bajos y discordantes, lo vemos en pacientes sintomáticos que le están pidiendo diagnóstico porque tiene síntomas de 24 horas, pedimos una nueva muestra. Y ahí sí hemos encontrado después que estos valores dan parecidos a lo que veíamos en la otra imagen, ¿sí? Ahora, si el paciente es un paciente que lleva mucha evolución, que yo ya sé que es un paciente infectado por SARS-CoV-2, en este caso yo realizo el otro gen y ya puedo informar tranquilo. Bueno, entonces vuelvo a repetir el análisis en el contexto clínico y epidemiológico, y en algunos casos lo que vemos es esto que les decía, que la carga viral y el tiempo de evolución, en general, a las 48 horas solemos encontrar de síndromes, solemos encontrar cargas virales altas, pero en el primer día a veces la carga viral es baja y luego en general la carga va bajando hasta valores que finalmente se hacen no detectables. Obviamente todos los casos los notificamos y les puedo asegurar que desde el lado nuestro, supongo que para todos, es un aprendizaje continuo y todos sabemos que el paper que se publicó la semana pasada, esta semana ya hay alguien que lo está refutando, así que ha sido, digamos que profesionalmente para todos un desafío. Bueno, acá tenemos nuevamente, he grisado la parte donde están los apellidos de los pacientes, ¿sí? Pero estas que son verdes y azules son las de la RNA-SAPEC, esta es la misma foto que les mostraba al principio, y acá vemos, ¿sí?, las curvas. Fíjense que en general, bueno, pasó solo, la naranja y la roja van paralelas, que son las de los 2 genes, ¿sí? El gen N1, el gen es el mismo, perdón, las 2 regiones, N1 y N2, ¿sí? Y acá tenemos algunos que tenían muy poca RNA-SAP. Cuando la RNA-SAP es muy baja, nosotros pedimos nueva muestra, ¿sí? Si es negativo, si amplificó el virus, no hace falta. Y acá tenemos algunas colitas, sí, amarillas. Esto es lo mismo que les mostraba recién de estos casos que realmente están dando un salto de CT arriba de 40, lo más probable es que sean negativos, pero bueno, antes de informarlos los repetimos. Bueno, algunas palabras más. Realmente las técnicas estas requieren personal altamente calificado. Algunos de los problemas que se vio es que no había tanto personal calificado para realizarlas, ¿sí? No. Es un área que tenía pocos bioquímicos preparados, ¿sí? Por suerte, nada, se ha logrado avanzar y bueno, la gente se puso esto al hombro y se pudo sacar adelante, pero realmente había una falta de gente formada en el área. El costo de las técnicas es cara, entonces el costo-beneficio hay que analizarlo muy bien. Las estrategias dependen de la prevalencia de la enfermedad, volvemos a hablar de los valores predictivos positivos y negativos. Se está hablando de otro tipo de muestras, de los hisopados. Nosotros estamos haciendo algunas validaciones con muestras de gargarismos y de saliva, ¿sí? También hemos hecho trabajo, tenemos un proyecto en donde estamos trabajando con muestras agrupadas, ¿sí? De a 5 muestras, con fin de vigilancia. O sea, eso también tenemos que tener en cuenta, que no es lo mismo la técnica realizada
individual para un paciente que queremos hacer diagnóstico, como estamos haciendo vigilancia epidemiológica, en donde, por ejemplo, en una institución cerrada o en un hospital, podemos hacer agrupamientos o pools de 5 muestras, eso es lo que probamos nosotros hasta ahora, sin alterar sustancialmente la sensibilidad, sí hay que tener mucho cuidado, hay que validarlo. El tema de los reactivos, yo sé que ustedes probablemente no los preocupe tanto, pero desde mi lado, el tema de la falta, de la rotación, hace que cada vez que un reactivo cambia, yo tengo que validar todo lo que estoy haciendo, lo cual es bastante complejo, ¿sí? Y la aparición en el mercado de reactivos nuevos y desconocidos, de marcas que nadie conocía y que realmente hay que tener mucho cuidado en utilizarlos. Todo esto que les digo de la falta, de la rotación de reactivos nuevos y desconocidos, requiere un gasto enorme también del laboratorio, lo que es una validación continua, para que el resultado que estoy dando hoy tenga la misma calidad del resultado que voy a dar mañana, ¿sí? Y que el resultado de la semana pasada sea igual de confiable que el de la semana que viene. Bueno, acá tenemos un gráfico que supongo que ya lo conocen, ahí está la cita, en donde vemos que si este es el inicio de síntomas, si la detección anterior al inicio de síntomas es poco probable, sin embargo, sabemos que hay detección viral en pacientes asintomáticos, ¿sí? Entonces esto es bueno cuando tenemos síntomas. Hay pacientes asintomáticos en donde, o muy poco sintomáticos, donde podemos detectar el virus. Fíjense, la línea celeste es la PCR en el hisopado nasofaringio, ¿sí? Que la podemos seguir detectando casi hasta 4 semanas después de los síntomas. Nosotros les puedo decir que hemos tenido pacientes de más de 2 meses con PCR positivas. Bueno, en lavado bronquialveolar y en esputo también se puede detectar en los primeros días y mantenerse en el tiempo. Bueno, el aislamiento es solamente una semana, solamente a laboratorios de referencia. También, igual es muy poca la gente que lo hace y no con fin diagnóstico, la detección en materia fecal, ¿sí? Pero fíjense que lo primero, y esto es lo que tenemos que tener bien en claro, que se positiviza es la PCR. Acá tenemos la posibilidad de la PCR positiva, es entre 2 y 3 semanas. Después tenemos la aparición de los anticuerpos que se da aparentemente, porque son muchos los estudios y bastante contradictorios, a partir del día 10, ¿sí? Del inicio de síntomas comenzarían a detectarse anticuerpos, pero fíjense que la proporción de pacientes con detección de anticuerpos recién, ¿sí? se hace alrededor de la semana 3, entonces es muy poca la información que nos va a decir de este caso. Y bueno, acá tenemos la PCR negativa generalmente a partir de la semana 4. Un par de palabras acerca de algunos equipos que están apareciendo de detección de antígenos para decir, bueno, se hace el hisopado nasofaringio y se hace en uno de estos test rápidos. Y yo voy a poner el ejemplo de uno de los que me han ofrecido y que hemos hablado con la gente del hospital. Yo no voy a desconfiar de lo que el inserto dice, o sea, si el equipo dice que la sensibilidad es 87% y la especificidad 99%, yo inicialmente le voy a creer. Sin embargo, volvemos a lo que hablé al principio, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el valor predictivo positivo es alto si la prevalencia es mayor al 5%, ¿sí? La especificidad del 99%, me dice que voy a tener 1 de cada 100 falsos positivos, quiere decir que para que tenga un valor de más del 80%, tengo que tener una prevalencia de 5%. En este sentido, hay algo que a veces no queda muy claro, pero y es que en general, nosotros, desde el momento en que las muestras que vamos a analizar son muestras que no vamos a hacer de población en general, y esto es una cosa que tenemos que pensar por estas cuestiones que se están utilizando los anticuerpos y etcétera, esto lo vamos a sesgar. ¿Sesgar en qué sentido? En que lo vamos a querer usar en pacientes con síntomas, ¿sí? Pacientes con sospecha. De esta forma, la prevalencia que tenemos en el grupo no es la prevalencia de la sociedad.
es la prevalencia de infección en pacientes sintomáticos. Por lo tanto, en general, va a ser mayor al 5%. Entonces, podríamos decir que, con bastante seguridad, un test rápido positivo en pacientes sintomáticos es un paciente infectado. Sin embargo, una sensibilidad del 87% me dice que todo resultado negativo de paciente sintomático debo realizar PCR en tiempo real. Cuando uno hace los números, si bien los test rápidos son bastante más baratos que las técnicas de biología molecular, si yo a todos los negativos le tengo que realizar las técnicas de biología molecular, finalmente el ahorro no es tanto, ¿sí? Hay que hacer las cuentas con mucha atención, ¿sí? Sobre todo en momentos en donde la infección está aumentando tanto. Está bueno que yo pueda hacer un screening de decir, todos los que tengo positivos ya los considero infectados, pero tengo que repetir con una técnica mucho más sensible, como es la PCR en tiempo real, a todos los negativos. En este caso, entonces, nuevamente, la interpretación de resultados, si yo sé que la prevalencia que estoy teniendo, más allá de que, vuelvo a repetir, no la prevalencia social, sino la prevalencia por el sesgo de que lo voy a hacer en pacientes con sospecha, el resultado positivo, puedo pensar que es positivo hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, quizás los test rápidos no sirven, ¿sí?, de ninguna forma para hacer testeos poblacionales en donde la prevalencia de infección va a ser muchísimo, muchísimo menor. Bueno, vamos a ir un poco a detección de anticuerpos. Estos son estudios de metaanálisis con distintas técnicas. Fíjense lo que sucede en la primera semana en ELISA, en distintos sistemas automatizados. La sensibilidad es menor al 50%, ¿sí? Con una sensibilidad de este tipo durante la primera semana no tenemos ningún resultado que valga la pena. Y fíjense que recién, únicamente en los automatizados de este tipo, tenemos una sensibilidad de más del 90% cuando estamos estudiando la tercera semana, ¿sí? A 3 semanas o más de aparición de los síntomas. Quiere decir que el tema de los anticuerpos es todavía un problema. Yo no sé si cuando me invitaron a la charla, su objetivo estaba más relacionado con las técnicas de biología molecular, con antígenos o con anticuerpos. A mí un poco me comentaron que querían más sobre biología molecular, que es lo que más está en boga, y por eso lo prioricé. Pero vamos a hablar un par de palabras porque el tema de los anticuerpos también sabemos que se usa mucho y me gustaría dejar 2 o 3 ideas. Una es, ¿qué puede representar la presencia de anticuerpos? Que la persona estuvo infectada con SARS-CoV-2, ¿sí? Si detectamos IgM sola o IgM con IgG, podemos pensar que la infección fue reciente, ¿sí? Probablemente en las últimas semanas. No podemos decir cuánto, tendremos que ver si tuvo síntomas, no, tener otras variables. Si hay únicamente IgG, la infección es más antigua. Quiere decir que lo único, por eso lo puse primero, lo único que sabemos es que esa persona estuvo infectada. Ahora, lo que no podemos saber es si se ha recuperado, ¿sí? La presencia de anticuerpos no nos dice que esa persona está recuperada, ni tampoco si es inmune a una nueva infección. Y esto lo quiero marcar específicamente porque hay un buen trabajo de la Sociedad Española de Infectología, y son varios porque muchas veces se habla de estudiar la prevalencia de anticuerpos, la cero prevalencia en personal de salud, y con esto suponer que la persona que tuvo anticuerpos puede atender pacientes, digo porque lo he escuchado varias veces, ¿sí? Como ya tuvo anticuerpos, ya estuvo infectada y entonces no puede tener problema, y la verdad es que de la respuesta inmune a este virus todavía sabemos bastante poco.
Ya habrán visto en los diarios que un investigador renombrado argentino que está trabajando en el tema de estudios clínicos ya se reinfectó. Nosotros tenemos una paciente acá en el hospital que todavía no pudimos saber si es reinfectada o que se reactivó su infección, pero entre la PCR inicial pasaron 2 meses hasta que esta mujer, que fue casi todo el tiempo asintomática, presentó síntomas y se agravó. Así que también esto es bastante complejo de saber si son reinfecciones o reactivaciones. ¿Y qué puede significar la ausencia de anticuerpos? Bueno, que la persona no estuvo infectada o que se infectó muy recientemente y todavía no tiene títulos de anticuerpos detectables, o que tiene anticuerpos pero que están por abajo del límite de detección, ¿sí? Y tampoco nos dice si es susceptible o no a la infección. Quiere decir, desde mi punto de vista, que la detección o no detección de anticuerpos nos deja más dudas que certezas. Bueno, creo, ya pongo el café para las preguntas, creo que estamos más o menos en el tiempo. Espero no haberme excedido, que es lo que suelo hacer en general en las presentaciones. Sí, muchísimas gracias. Bueno, damos ahora el espacio para las preguntas. Realmente fue muy interesante, muy esclarecedor y no tan sencillo para los médicos, sobre todo en el inicio. No estamos habituados, ¿no?, a ver este tipo de análisis solamente cuando nos llega el resultado. Así que, no sé, Verónica, si sí. me permitís interrumpir un segundo, yo como profesor de la universidad siempre les digo a mis estudiantes y creo que, y en los cursos siempre que doy, creo que los bioquímicos tenemos que hacer algo, el informe nuestro tiene que ser un informe que el médico no tenga duda. Yo he visto realmente informes de biología molecular, no de ahora, de antes, en donde se pone el nombre de los primers, el nombre de los genes y cosas por el estilo que no ayudan a nadie. Digo, yo no quisiera ponerme en el lugar de la persona que tiene que leer un informe de 5 carillas en donde dicen la enzima que usaron, los primers que usaron y resultados que no se terminan de comprender. Así que espero que no hayas... Yo creo que el comienzo era muy importante para todo lo que íbamos a ver después. Sí. Sí. A mí me gustaría esto de que si puedes profundizar un poquito sobre lo que es analizar costo-beneficio. Eso en relación a... ¿Puedes ampliar un poco? Sí. A ver, el costo-beneficio, quiero decir, el costo de una PCR es cara, ¿sí? Y lo que voy a decir es algo que tiene que ver con el desarrollo de cualquier epidemia, no de esta nada más. Hay un momento en donde los casos son tantos, en donde ya podríamos decir que el diagnóstico pasa a ser epidemiológico, ¿sí? Entonces, quizás no es necesario realizar la técnica a todos los pacientes, ¿sí? Esto no quiere decir dejar de realizarla. Acá creo que tiene que haber instructivos claros y lineamientos claros de las autoridades de salud para decir, bueno, siempre hay un porcentaje que tenemos que seguir haciendo. Nosotros inclusive seguimos haciendo, más allá que al menos en nuestro hospital, la experiencia que tenemos nosotros es que influenza no está circulando, ¿sí? Pero independientemente de esto, muchas veces los médicos, una vez que descartamos SARS-CoV-2, por 2 o 3 PCRs en distintos días, hacemos búsqueda de influenza, ¿sí? O sea, porque estamos viendo una neumonía probablemente viral, entonces también, o sea, no podemos olvidarnos del resto. Y tampoco nos puede pasar que si dejamos de hacer las PCRs, porque suponemos que todo el mundo tiene SARS-CoV-2, de repente disminuya SARS-CoV-2 y nos perdamos que está pasando otra cosa. Digo, el diagnóstico epidemiológico, sobre todo en un país que tiene las capacidades que tenemos nosotros, está bueno para no gastar dinero de más, ¿sí? Sobre todo desde la salud pública, porque sabemos el costo de estas técnicas, pero un diagnóstico confirmado es un diagnóstico confirmado. Voy a leer en el chat que hay algunas preguntas. Dice, Patricia dice, siendo una enfermedad nueva, ¿cómo juega aquí
la incidencia, que serían los casos nuevos. ¿Cómo juega, perdón? ¿Cómo juega aquí la incidencia, que serían los casos nuevos? Y la verdad es que, a ver, todo es incidencia hoy, porque justamente es una enfermedad nueva y sacando estos poquitos casos en donde podríamos decir que hubo reinfección, son todos casos nuevos. Así que independientemente de eso, por eso yo sé que quizás al hablar de que la prevalencia es la que influye, acá no habría tanta diferencia. Lo que quiero decir es qué porcentaje de personas infectadas. Si yo les cuento, nosotros acá en el hospital aproximadamente a números redondos, 1 de cada 3 PCRs es positiva. ¿Sí? Esto habla de una sospecha clínica que está bien orientada. Si yo tuviera 1 de cada 10, claramente estoy gastando de más, porque la prevalencia que tendría ahí o la frecuencia es menor, ¿sí? Y si tuviera un 50% quiere decir o que tengo muchos pacientes infectados o que el tamizaje, el triage que se hace en la guardia es muy bueno. ¿Sí? Es tan bueno que, digamos, casi que la aciertan el 50%. ¿Sí? Bueno, este tipo, o sea, no es, yo hablo de prevalencia porque es lo que se habla en general. En el caso de una enfermedad nueva, podríamos hablar del porcentaje de población infectada. ¿Sí? En ese momento, que va en aumento todo el tiempo. ¿Sí? Sí. Seguimos con las preguntas por el chat y después 2 personas levantaron la mano. Dice Laura Racero, ¿cómo sabe que está bien hecha la extracción de ARN los que utilizan NeoKit? ¿Hay algún control que puede realizarse, por ejemplo, si utilizan columnas de extracción? A ver, es un problema, el tema de los kits, y hay no solo NeoKit, hay algunos kits que no tienen control interno o no tienen RNasa, claramente son mucho más baratos. O sea, cuanto más le pongo yo a mi kit, si le pongo un control interno o un control de RNasa o más de un gen, son más caros, ¿sí? Pero la calidad del resultado es mucho mayor. Lamentablemente, la verdad que el número de muestras o el porcentaje de muestras en donde falla la extracción de la ARN en las columnas, yo les podría decir que es abajo del 1% en mi laboratorio. Con el material que estoy utilizando yo, es abajo del 1%. Una cosa que podríamos, pero digamos, ustedes no lo van a ver, pero es un comentario y es, si la muestra tiene mucho moco, ¿sí? Si la muestra es muy mucosa, me puede tapar la columna, entonces va a fallar. Pero yo ahí vería que mi columna, que es, digamos, un filtro, vamos a decirlo burdamente, si yo pongo el café en el filtro y el café no cae, la columna está tapada. O sea, yo con la gota que cae no puedo hacer nada. Yo tengo que verlo bien. Perdón que sea tan... El ejemplo que puse es un poquito exagerado. Debe ser porque me gusta el café y tengo la tacita acá enfrente. Pero es por eso, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que sí, es verdad, no tiene un control de la extracción, ¿sí? Y tiene, todos los test tienen mucho riesgo de contaminación, hay que ser muy cuidadoso. Hay veces, por eso yo dije el personal especializado, yo he discutido, no voy a decir marcas, pero me han traído algunos equipos que realmente no han tenido un buen desempeño, y me dicen, no, pero en tal lugar, o en tal hospital, o tal laboratorio lo está utilizando y no tiene problema. Y yo les pregunto, ¿y cuántos años hace que hacían biología molecular? No, ahora. Bueno, nosotros hacemos biología molecular de hace 20 años, ¿sí? Y ya pasamos, por la epidemia de influenza, en donde ya todo esto lo hacíamos de rutina, ¿está? Entonces no es lo mismo, y por eso podemos analizar distintos equipos y dar nuestra opinión sin ninguna duda. Muy bien. Otra pregunta. ¿A qué día de comienzos de los síntomas recomienda la toma de muestras? Y en el caso de un paciente asintomático en contacto estrecho con paciente positivo. A ver, nosotros en general con
con el paciente que viene con síntomas el primer día, más allá que son pocos, hoy lo hablábamos con el servicio de infectología, son muy pocos los pacientes que vienen con síntomas que el primer día de síntomas consultan. Yo lo que les diría es, un paciente que tiene un día de evolución de síntomas con una PCR negativa, yo la repito a las 48 horas. ¿Sí? Ahora, si el paciente ya tiene 2 días en general, yo les diría que con 2 días de síntomas no hemos tenido, que yo recuerde, nosotros ya llevamos analizadas más de 6.000. ¿Sí? Es un número interesante, estamos con 1.500 muestras por mes más o menos de trabajo, y en esa experiencia nuestra, a las 48 horas, los pacientes que vinieron con 48 horas de evolución fueron en su gran mayoría todos positivos. El tema de los asintomáticos, a ver, les voy a ir a algo más allá del contacto, porque el contacto podríamos decir, bueno, se tiene que aislar igual, ¿sí? Y quizás más que hacer una PCR para hacer el diagnóstico, sería interesante una PCR para decir si esa persona vuelve a la circulación o no. Pero, por ejemplo, con el tema de los geriátricos, nosotros tuvimos algunos de estos casos de geriátricos en donde una persona estaba infectada, y al principio, ¿se acuerdan que a todos los pacientes del geriátrico, a todos los ancianos se los llevó a hospitales para estudiar? Bueno, nosotros tuvimos pacientes absolutamente asintomáticos, inclusive con cargas virales altísimas durante varios días, y que estuvieron bien, no tuvieron ningún síntoma, y una vez que negativizaron, volvieron al geriátrico. Digo, tener el resultado en el asintomático no nos dice nada. Ahora, este caso que les digo de la señora de 2 meses de evolución, ella estuvo conviviendo en la familia, todos infectados, todos sintomáticos, a ella la estudiaron justamente por contacto, ¿sí? Tuvo una PCR positiva con muy baja carga, y 2 meses después viene sintomática al hospital, nuevamente la PCR le da positiva. Los médicos dicen que tenía en la radiografía cicatrices de haber tenido la infección respiratoria en su momento, y ahora tiene una, y lamentablemente está internada bastante grave. Otra pregunta de Alejandro Liñeiro. Dice, muy buena charla, y pregunta, ¿qué porcentaje de falsos negativos tienen los test rápidos en manos expertas? A ver, me gusta porque aclara lo de manos expertas. Es una pregunta casi con trampa, porque la preocupación mía es que muchas veces se usa los test rápidos para decir que lo puede hacer cualquiera, ¿sí? Entonces me parece que un país que tiene una carrera que no es tan habitual en todo el mundo como el bioquímico, que se dedica a la bioquímica clínica, decir que podemos aprovechar para que lo que él hace con cierta calidad bastante buena lo puede hacer cualquiera con una calidad menor, así que agradezco el comentario. A ver, el problema de los test rápidos de cualquier tipo es el que mostraba, casi que lo podríamos, si vamos para acá y nos olvidamos de la detección de antígenos, creo que tanto para anticuerpos o para antígenos, lo que tenemos que ver es el tema de la sensibilidad y la especificidad, ¿sí? No voy a dar marcas, pero he visto muchísimos falsos positivos en test rápidos de anticuerpos, ¿sí? Y algunos falsos negativos también. Entonces la persona se va feliz porque le dio negativo, piensa que no estuvo infectada, y a veces la persona tenía fiebre y no lo dijo, y prefirió, antes que ir a hacerse el hisopado, ¿sí?, que escuchó que es molesto, ir a que le pinchen un dedo. ¿Está? Entonces creo que los test rápidos tienen que tener, en todas las recomendaciones internacionales, figura que las detecciones de anticuerpos por test rápido o por otras metodologías se aplican únicamente a estudios poblacionales para saber porcentaje de población que estuvo infectada, y para casos en donde sospechamos que el paciente está infectado y tuvimos 3 PCRs negativas, y entonces no nos queda otra que encarar y tratar de encontrar IgM. Después, en la detección de antígenos, la discusión es un poquito más compleja, porque también es dónde lo vamos a aplicar. O sea, yo creo que el test rápido, siempre pongo el mismo ejemplo del HIV. Una cosa es cuando hacemos una campaña de detección de HIV en lugares de poblaciones vulnerables que no suelen acudir al hospital,
Una cosa es cuando hacemos el test rápido en una embarazada que llega a parir y que nunca se estudió durante todo su embarazo, y otra cosa es a la embarazada que va a su control cada 3 meses o cuando corresponda, y en vez de hacer una determinación que tiene la mejor sensibilidad y especificidad, usamos un test rápido que sabemos que nunca tiene la misma sensibilidad y especificidad que un ELISA. Bueno, después agradece por la información el doctor Aroski, la doctora Gisela Martín, y pregunta acá Vanessa Salva, ¿los anticuerpos IgG no generarían inmunidad? A ver, el tema es, hay un estudio de la Universidad de Córdoba, bastante interesante, lo voy a resumir mal, les pido disculpas, pero voy a hacer números redondos, pero el 30% de los pacientes que estudiaron que habían tenido diagnóstico de COVID no tenían títulos de anticuerpos detectables, al menos por la metodología que estaban aplicando. Y una vez que separaron a los que tenían anticuerpos, los que tenían anticuerpos neutralizantes eran un 30%. Habría que ver si para generar inmunidad necesitamos anticuerpos neutralizantes o con anticuerpos que no sean neutralizantes podríamos tener en el desarrollo de la respuesta inmune, frenar de alguna forma la infección. Todo eso lo estamos aprendiendo, nos falta mucha información y creo que es uno de los campos más interesantes. Sabemos que, digamos, el coronavirus del resfrío lo tenemos todos los años, ¿sí? Está bien que este hace una infección más grave, pero habría que ver, sobre todo las personas que fueron asintomáticas, si aunque tengan anticuerpos, si esa respuesta a anticuerpos después se protege. Y esto mismo lo vamos a tener que evaluar después con las vacunas. No solo va a ser el tema de si la vacuna levanta una buena respuesta a anticuerpos, sino si esta respuesta de anticuerpos es protectiva. La otra pregunta también es sobre los anticuerpos, y dice, ¿la ausencia de anticuerpos resulta más dudosa aún? ¿Resulta? Más dudosa aún. La ausencia de anticuerpos, como les decía, se dice que un 30% de los pacientes con diagnóstico por biología molecular no tienen anticuerpos detectables, es bastante raro. Quiero decir, también pensemos una cosa, digo, en un grupo que está dedicándose un rato de su vida a tener unas charlas sobre este tema, ¿no? O sea que le estamos poniendo de todos lados mucha voluntad. ¿Cuándo alguien se acuerda que a cualquier enfermedad o infección le hayamos puesto tanta energía? Le hayamos puesto la lupa. Yo digo, ¿cuántos saben cuánto tiempo una persona que tiene gripe tiene el virus de influenza en garganta? Nadie. Le diagnosticamos influenza y lo seguimos. Si se agravó, le vamos a dar un antiviral. Jamás medimos cuánto tiempo lo tenía en garganta. Jamás le medimos la respuesta inmune. ¿Está? Entonces, también este exceso de información termina complicándonos, ¿sí? Tenemos tanta información y tanta información contrapuesta, ¿sí? Sabemos que revistas importantísimas han tenido que dar de baja trabajos que publicaron en una semana. Entonces, bueno, nada, allá vamos, estamos en un mar desconocido todavía. Bueno, ahora vamos a las preguntas de los que levantaron la mano. Uno es Fernando Espina. Yo no les veo la carita porque estamos todavía con pantalla compartida. ¿Pero estás por ahí, Fernando? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Marcelo. ¿Me escuchás? Hola, sí. ¿Qué tal, Marcelo? Bueno, en principio, excelente la presentación. Quería saludarte desde San Antonio de Areco. Bueno, la pregunta es la siguiente. Nosotros venimos haciendo desde hace un tiempo con ustedes testeos agrupados en pools para vigilancia. Y la pregunta específica es sobre la detección de, con métodos de test rápido de antígenos, teniendo una especificidad del 99%, si pensás que en algún momento en poblaciones donde cumpla con determinados requisitos, sintomáticos, por ejemplo, o con casos claramente con definición de caso sospechoso,
si se podría incorporar como un gol estándar para definir el diagnóstico, porque bajaría mucho los costos, y estoy hablando algo que podría ser a nivel ministerial. Esa es la pregunta concreta. Es que, a ver, mirá, Fernando, es una pregunta, es compleja, ¿sí? Porque te digo, lo estuvimos hablando acá en el hospital. Justamente tenés que, si el paciente es sintomático y si vos tenés una sospecha firme, una especificidad del 99% te va a decir si el positivo es muy probablemente que sea positivo. ¿Está? Y realmente el costo baja, perdón, voy a apagarme un segundo, tengo una estufa acá al lado y ya tengo calor. Ahí está. El costo baja, ¿sí? No sé qué valores están viendo ustedes, de cuál hablas. O sea, yo que estoy hablando es un test que cuesta $10. ¿Sí? Este ensayo cuesta $10, o sea que cuesta un quinto de costo, estoy hablando, que una PCR. ¿Sí? O de la PCR que yo hago, que no es de las más baratas por todas estas cosas que le pongo. Entonces, ahí tenés una ventaja. ¿El problema cuál es? Que si tu sensibilidad es del 87%, todos los que vos sospechás y dan resultado negativo con el test, los tenés que repetir. Entonces, si vos tuviste 10 casos y vamos a hacer números redondos, de 10 perdiste 2, ¿sí? Entonces gastaste $80 por un lado y gastaste $100 y ahora gastás otros 100 para estos dos, para resolverlo, te queda $200, te quedó en $20 por paciente. Sigue siendo más barato, ¿sí? Pero, digamos, si vos me decís, o sea, habría que hacer buenos estudios de campo. Yo acá me limité a poner el ejemplo del que nos vinieron a ofrecer al hospital y no tengo ningún ensayo hecho. ¿Está? Esa es una posibilidad, por supuesto. Perfecto. Gracias, Marcelo. También, perdón, una cosa, hay que ver, porque algunos llevan un lector, algunos se leen a ojo desnudo, o sea, hay que analizar más de una variable. Yo estoy poniendo uno bastante particular. Bueno, ahora Sergio García también levantó la mano. ¿Estás por ahí, Sergio? Sí, hola, buenas noches Verónica y buenas noches a todos los participantes y al doctor especialmente. Primero, agradecerles la posibilidad de estar en la reunión. Desde Rauch, provincia de Buenos Aires, estoy hablando. Y eran dos preguntas. Una primera respecto a la PCR. ¿Cuánto influye, o si han visto ustedes en su vasta experiencia, si hay mucha influencia en la toma de muestra? O sea, nosotros por ahí pensamos que el hisopado, si no se realiza correctamente, si no se hace con adecuada técnica, o si no se combina el hisopado nasal con el hisopado de fauces, si eso influye mucho, o han visto ustedes que le ha influido mucho en tener falsos negativos. Sí. En todo proceso la toma de muestra es fundamental. Yo puedo decir, justamente hablaba recién el doctor Espina, nosotros hemos trabajado en el protocolo con San Antonio de Areco, en donde realmente la tasa de muestras mal tomadas ha sido bajísima, ¿sí? Y eso nos permite, por ejemplo, trabajar la estrategia de muestras agrupadas, en vigilancia, no en diagnóstico. Bien. Acá en el hospital, yo les puedo... Los médicos nos han contado que se armaron, los médicos que están en la sala, se armaron un puntaje de acuerdo a los puntos que se ponen, de acuerdo a la cantidad de veces que tienen que volver a tomar una muestra que sacaron. ¿Sí? Y sí, ha pasado muestras mal tomadas en donde yo veo que la RNase-P es poca, ¿sí? Y me da negativo, yo pido una nueva muestra y al otro día ese mismo paciente con una buena toma de muestra tuvo un resultado positivo. Entonces sí, por eso digo que es tan importante tener el resultado de la RNase-P para poder
para poder validar el resultado de la PCR. Y no nada más que dé positivo. O sea, la real time me permite saber inclusive cuánta RNasa P, y yo, para decir en mi sistema, una RNasa P de más de 28, de CT28 en adelante, yo pido una nueva muestra. Bien. ¿Y puede ser una segunda pregunta? Sí, ¿cómo no? Bien. Respecto a los test rápidos de anticuerpos, los test serológicos rápidos, que Sí. usted hacía hincapié, y bueno, todos más o menos ya sabemos que no tienen ningún valor desde el punto de vista de diagnóstico, ¿tendría cierta utilidad para hacerlo? En nuestra ciudad, en Rauch, todavía no tenemos ningún caso positivo y estamos tratando de ampliar los retenes para tratar de que el virus no ingrese o que ingrese en forma controlada. Y una de las estrategias que pensábamos era la posibilidad de hacer un test serológico positivo, perdón, un test serológico rápido, en los transportistas, el personal de salud o el personal de policía que por ahí migra mucho de ciudades en ciudades. ¿Le parece una propuesta interesante, válida o no tendría ningún tipo de sentido? A ver, vamos a hacer un poco de análisis. Supongamos que tenemos un resultado negativo. Bien. Inicialmente nos diría que esta persona no estuvo infectada. Exacto. ¿Sí? Ahora, si con ese resultado negativo mantenemos todos los cuidados que están haciendo ustedes hoy, que me alegro que estén así, como si la persona fuera, digamos, o sea, si no bajamos la guardia, quiero decir, o sea, Claro. si viene el policía a trabajar que estuvo en otro lugar, etcétera, y sigue con el barbijo puesto y sigue con todos los cuidados, y avisa si tuvo fiebre o si se siente mal o lo que sea, lo hacemos. ¿Está? Porque el resultado negativo sabemos que puede ser un falso negativo o que todavía no levantó los anticuerpos. Bien. Y un resultado positivo, ¿qué nos diría? Que la persona estuvo infectada. Entonces no sabemos si, a no ser que tenga un IgM positiva, yo lamentablemente vi test, y le voy a decir, vi 2 test de personas del hospital, test rápido, con una banda de IgM muy fuerte, por lo tanto era sospechoso de una infección reciente. Uno tuvo hisopado positivo en nasofaringe y el otro negativo, y después le estudiamos por otras metodologías anticuerpos y era negativo. Entonces también digo, ¿y cuál sería la política que harían con el positivo? La idea del positivo es tomar un hisopado, o sea, aislamiento, hisopado, porque los test que tenemos nosotros son IgA, IgM e IgG. Tienen las tres Bien. posibilidades. Entonces, ante un positivo IgA o IgM, nosotros la idea es aislamiento y realización de la PCR para confirmar el diagnóstico, si es alguien de Rauch, y es alguien que está de paso, quiere ingresar a la ciudad para una determinada cuestión, bueno, se trataría de decirle, bueno, que vaya hacia su ciudad de origen y que se realice una PCR con asesoramiento adecuado. Bueno, digamos, en ese marco tiene lógica. ¿Sí? Pero básicamente pensando, bueno, por un lado que podemos tener falsos positivos que a lo sumo van a tener un hisopado de más o no van a poder ingresar, y que los negativos no tienen por qué bajar la guardia. ¿Sí? Yo les puedo decir que yo he estado colaborando un poco en algunas de estas cosas, más allá de que no me gusten mucho, y la gente festejaba el resultado de test rápido negativo como un salvoconducto, ¿no? Entonces, el riesgo es que la persona piense que como le dio negativo no necesita cuidarse. Bien. Bueno. Muchas gracias. De nada. Seguimos. Acá dice, en una publicación dice que los anticuerpos IgG fueron medidos hasta 4 meses. ¿No generarían inmunidad? A ver, si hay anticuerpos, sí podemos decir que hay una inmunidad. Ahora, si esa inmunidad es protectiva o no es lo que no sabemos. Bien. ¿Está bien? Si esos anticuerpos realmente bloquean al virus, hoy se está viendo que inclusive quizás tenga más importancia la inmunidad celular que la humoral para frenar la progresión de la enfermedad. O también en algunos casos hay algunos trabajos que dicen que el exceso de respuesta de inmunidad celular es lo que produce los cuadros más graves. Bueno, estamos aprendiendo. Por eso, tener anticuerpos hasta que no tengamos, porque, a ver, la verdad es que
La única forma de medir si los anticuerpos son neutralizantes son tener un cultivo celular, tomar donde está una suspensión viral, enfrentarla con el suero del paciente y probar si esos virus unidos a este anticuerpo infectan o no. ¿Sí? Esto obviamente lo puede hacer Malbrán, Pergamino y la Universidad de Córdoba. Creo que son los únicos 3 que tienen condiciones para hacer esto en condiciones de bioseguridad óptimas. ¿Sí? O sea que quiero decir que los estudios son muy complejos. Se supone que los que tienen contra la espícula son anticuerpos protectivos, ¿está? Pero son neutralizantes, pero falta investigación todavía. Bueno, dice el doctor Claudio Piccinini de 9 de julio. Estimado profesor, ¿qué recomienda en el caso de brotes en instituciones de salud para otorgar el alta al personal de salud y control de foco en las instalaciones? A ver, yo creo que lo primero sería, y es lo más caro, pero sería PCR para todos para ver quiénes son los que están infectados con infección activa. Después, yo creo que la cuestión esta, no podemos, se hace muy costoso, por eso hablamos del costo-beneficio, y creo que para eso hay reglamentaciones y disposiciones nacionales y provinciales, locales, que dicen cómo seguir cada uno de los casos. Porque al principio les contaba, nosotros para volver al geriátrico nos pedían la PCR negativa, y hemos tenido pacientes durante meses. Hoy la mayoría de la bibliografía dice que después de 10 o 14 días ya las personas no serían transmisoras del virus. Sin embargo, bueno, sabemos que hay super contagiadores, no me gusta decirlo así, pero personas asintomáticas que infectan un gran número de personas porque tienen un equilibrio con el virus en donde producen mucho virus infectivo. Es muy difícil. Creo que, digamos, no me quiero poner en una situación que no es lo que me es más fácil, en el sentido de que, a ver, creo que realmente necesitamos tener normas que nos ayuden, ¿sí? Lo mismo pasa con la PCR. Si ustedes, yo porque estoy en el tema específico, tenemos PCRs que dicen que un CT de 38 es negativo, otras que dicen que uno de 40. Es como bastante difícil definir, poner un valor de corte. Entonces, inclusive para ese caso, aún con una PCR, tendremos que decir cuál es el valor de corte que vamos a aplicar. Bueno, siguen las preguntas, Marcelo. Yo sigo un ratito más. Bueno, dale. Y lo estamos grabando para aquellos que preguntan. Dice, bueno, Patricia hace una pregunta que está relacionada con el inicio. Dice, ¿por qué al ser tan nueva no podemos hablar de prevalencia? Ella, y fue una de las preguntas iniciales, ¿no? Claro. A ver, porque la prevalencia sabemos siempre que es la foto del momento. Ahora, cuando nosotros tenemos infecciones que ya tienen valores medianamente históricos, que se mueven dentro de un rango, ¿sí? Sabemos que estamos en una situación endémica en donde el porcentaje de infectados es más o menos, o de enfermos, es más o menos el mismo todo el tiempo. Acá no era lo mismo cuando empezamos. Quizás sea mejor hablar de frecuencia para no caer en prevalencia o en incidencia, pero el porcentaje de personas infectadas en marzo era casi nulo en la población, y hoy depende en cada lugar, claramente no es el mismo, como estaban hablando, en Rauch, en San Antonio de Areco, en San Martín o en Buenos Aires. ¿Está? Entonces, esto también hace que esto que les hablaba del valor predictivo positivo de las técnicas tenga un valor distinto en cada lugar. ¿Se entiende? O sea, si en Rauch no hay ningún caso y yo le hiciera PCR a toda la población, lo más probable es que un positivo sea un falso positivo. A no ser que sea una persona sintomática, en donde ya hay un sesgo, ¿sí? O sea, ya no es la población. Ahora, si lo hago en un lugar en donde hay muchas personas, donde hay circulación viral, ahí la PCR tiene
una PCR aún en asintomáticos tiene un valor distinto a sus resultados que en Rauch. ¿Se entiende? Sí. Por eso hablo del valor predictivo positivo como la llave para entender estas cuestiones que estamos discutiendo. Y en relación a esto de la incidencia y la prevalencia, ¿podemos hablar de incidencia acumulada entonces? Sí, sí. Eso Sí, reemplazaría un poco. hay varios que la usan para, sí, para el momento así no nos queda otra. Pero bueno, yo uso la palabra prevalencia porque siempre se habla de que el valor predictivo depende de la prevalencia. ¿Sí? La verdad, tendría que haber puesto frecuencia, era más correcto para hoy, pero bueno. Dice, una consulta, soy Natalia Pujato de Infectología del Hospital Naval. Utilizan una PCR que informa gen N, gen E y RD-RP. Estamos viendo que en pacientes que llevan mucho tiempo o son asintomáticos, solo tienen el gen N. Puede ser que los asintomáticos por contaminación de la muestra. A ver, la ventaja de cuando se hacen 3 blancos moleculares, como lo que están diciendo, es que, digamos, yo tengo que tener los 3 positivos en general para tener un resultado positivo, o 2, depende. Yo imagino cuál es el kit que están utilizando. En ese caso, digamos, el gen N, yo les diría, el problema del gen N es que en general es el más sensible de todos, ¿sí? Es el que detecta mayor cantidad de positivos. Entonces, a veces, en cargas muy bajas, sigue dando resultados positivos, cuando los otros genes ya nos dan resultados negativos. También esto es un problema, ¿sí? No creo que sea nada más que un problema de contaminación. Puede ser contaminación. Nosotros, lamentablemente, tuvimos en un momento una contaminación que se contaminó únicamente con el gen N2. Fueron unos días, digamos, si ya esto venimos con días, les puedo asegurar, de 14 horas de trabajo y días realmente agotadores, esa semana fue una semana en el infierno, porque teníamos que resolver al mismo tiempo, así que por suerte teníamos armadas estrategias de otros blancos moleculares, pero bueno, para resolverlo hemos terminado a cualquier hora todos los días, porque al mismo tiempo teníamos que estar viendo dónde estaba la contaminación, limpiando el laboratorio, cambiando reactivos, y además eso implica una pérdida de plata enorme. Pero sí, puede pasar. Bueno, la última pregunta es, ¿qué opinión tiene de la metodología por quimioluminiscencia para detección de anticuerpos totales? Yo todavía no la tengo ensayada, se supone, digamos, yo voy a decir lo mismo, si el inserto, yo voy a creer en lo que digan los insertos. Una vez que yo pruebe, voy a tener mi opinión, se supone todos los insertos dicen que es buena, ¿sí? El tema nuevamente es para qué vamos a medir los anticuerpos totales. ¿Sí? O sea, ¿qué jugo le vamos a sacar a esa información? Bueno, queda, Perdón, a ver. Verónica, antes quiero, porque me quedo acá, yo quiero el agradecimiento para poner, todo este es el equipo de trabajo que yo tengo, ¿sí? Realmente están todos, desde todos los bioquímicos, los técnicos, hasta el de maestranza que hace la limpieza del laboratorio todas las mañanas muy temprano, están todos acá nombrados. Quiero agradecer a todos los que nos dieron apoyo, porque la verdad empezamos desde la primera semana, o sea, el momento que Malbrán autorizó, nosotros ya estábamos haciendo el diagnóstico, porque pedimos los reactivos y desde la jefatura, la dirección del hospital, el decanato de la facultad y el rectorado de la universidad, todos nos dijeron que sí, nos compraron reactivos, equipamiento, y la verdad que gracias a eso estamos trabajando de la forma que estamos trabajando. Así que le agradezco a ustedes la invitación, pero quiero agradecer a todos ellos que lo han hecho posible, y acá está la foto de todo el equipo.
Sí, realmente todo el equipo de salud en estos momentos hace un esfuerzo y está tan abocado que es muy loable, ¿no? Hay Sí, una pregunta perdón, y hay que desesperada. hay que cuidar a todo el personal de salud, todo el equipo completo, porque el esfuerzo que se está haciendo, y yo voy a comentar algo, algunas de las personas de mi equipo, cuando les dije que empezáramos a hacer escenarios alternativos para noviembre y para febrero, o sea, cada 3 meses, la gente realmente, algunas personas se quebraron porque todos pensaban que esto iba a ser 3 meses, 4 meses, y pensar que esto no termina también psicológicamente es muy difícil. Y una pregunta desesperada que me están reiterando, dice, anticuerpos al personal de salud, ¿sirve? Bien, la pregunta es ¿para qué? Es la misma que le hacía al doctor de Rauch, o sea, ¿para qué lo queremos hacer? A mí lo que me preocupa es que se hace mucho anticuerpo en personal de instituciones de salud y eso lleva implícito el tema de que si tenés anticuerpos estás protegido. Entonces, hasta que no se demuestre que realmente la presencia de anticuerpos protege, yo, digamos, si lo queremos hacer, a ver, hacer el test de anticuerpos da una sensación de seguridad a la gente. Si esta sensación de seguridad sirve para bajar el estrés, ¿sí? Pero no, no para que con la sensación de anticuerpos me cuido menos, me preocupo menos. Ojo, o si yo como empleador voy a decir que los que tienen anticuerpos vayan a la sala COVID y los que no tienen no, tengamos cuidado porque, digamos, también puede ser uno de los riesgos de que personas que tienen anticuerpos porque estuvieron infectadas se reinfecten. Entonces, creo que hay que tomarlo con pinzas. Esa es mi opinión personal.